¿Está bien? Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy y también les damos un saludo cordial y bienvenida a las personas que van a ser los conferencistas en esta mañana. Mi nombre es Nitza Seguí, soy la presidenta de Latinas en Poder, una organización, una colectiva de organizaciones de mujeres aquí en Estados Unidos y que estamos nosotras haciendo este espacio o abriendo este espacio para acompañar a las mujeres salvadoreñas y a las organizaciones sociales y al pueblo salvadoreño en su justa denuncia sobre algunos de los abusos que está cometiendo el gobierno de El Salvador. Y justamente estamos haciendo este llamado porque además tenemos preocupación sobre el aumento de las violencias, del femicidio, de las desapariciones de mujeres jóvenes. Nos preocupa enormemente el uso y el abuso de los aparatos militares, policíacos para reprimir a la población y reprimir también a las organizaciones sociales. Nos preocupa también la propuesta del presidente de la República sobre la llamada agentes extranjeros, y eso implica un aumento significativo de un 40% a las organizaciones internacionales que dan financiamiento a las organizaciones sociales, financiamientos que ya de por sí son muy pobres, sobre todo aquellos que son otorgados a mujeres que son muy pequeños. Esto también afecta a las mujeres y a los servicios, a los programas que se le ofrecen a las mujeres, sobre todo a aquellas mujeres que son pobres, indígenas, campesinas, etcétera. Y nos preocupa muchísimo cómo el uso de la fuerza también ha obligado a muchas personas a salir. Las violencias estructurales, sabemos que el año pasado hay un número que se maneja que alrededor de 150,000 personas salvadoreñas, solamente 150,000, hay muchas más, solicitarán asilo. Estamos diciendo que nos preocupa enormemente como comunidad internacional y como mujeres el aumento y el posicionamiento del gobierno del presidente Bukele con respecto a la sociedad civil. Para esto voy a dejar a la compañera Katy Hill de la colectiva Latinas en Poder del estado de Nueva York, que va a ser la persona que va a moderar y facilitar este encuentro. Recordamos mantener los micrófonos en mudo y por favor las cámaras prendidas a aquellas personas que están participando, y los demás vamos a abrir luego el espacio para que puedan por favor hacer preguntas. Muchas gracias. Katy, take it away. Muchas gracias, Nixa. Muy buenos días a todas, todos, todex. Agradecemos infinitamente que estén con nosotras hoy, sobre todo haciendo lo correspondiente de diferentes aristas en relación a denunciar lo que ocurre en nuestros países. Quien les habla es Katy Hill, una mujer negra, garífuna, hondureña, viviendo en los Estados Unidos. Instamos a las compañeras y compañeros, todos los que están dentro de la llamada, por favor, escriban su nombre y de qué organización están en el chat, y de una vez, en la medida que ustedes crean conveniente, pueden también escribir sus preguntas en el chat, ¿verdad? Las preguntas suyas de los participantes que están aquí. Y si tenemos gente de la prensa en su momento, en la segunda etapa. Vamos a darle por iniciada ya la parte toral de esta reunión, de esta conferencia de prensa, que tiene por nombre Cuenta tu verdad. Y es que es necesario alzar las voces que trasciendan la frontera, sobre todo, para que se sepa qué es lo que ocurre en nuestros países y sobre todo, en este caso, en El Salvador. Y para ello vamos a darle la palabra de una vez a Cecilia Medrano, periodista y defensora de derechos humanos. Cecilia, es un honor que usted esté con nosotros aquí. El escenario es suyo.
Buenos días, Katy. Y de manera rápida, entrando al tema, a mí me corresponde conversar con todos los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, sobre el orden constitucional en El Salvador. Y no es un tema difícil, aunque sí es un tema duro, porque el orden constitucional salvadoreño se ha roto y se ha quebrado a partir de una tendencia en El Salvador cada vez más marcada y acelerada de naturaleza cleptocrática, autoritaria y en camino realmente a situaciones que violentan derechos humanos y particularmente de manera doble y triple a los derechos humanos de las mujeres. En ese marco, constitucionalmente hablando, según la Constitución de la República de El Salvador es un país republicano que debe de respetar el orden de poderes del Estado independientes y autónomos, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, presidencial y el órgano legislativo. Actualmente esa división de poderes no existe. Todo está controlado por grupos de poder que controlan y toman decisiones en casa presidencial, en el órgano ejecutivo. Y eso en función de entender que una votación mayoritaria hacia la figura presidencial actualmente es un equivalente a un cheque en blanco en donde se ha permitido de que ese control de poder casi total sea utilizado para garantizarse y agenciarse mayor poder. Y es así como una asamblea legislativa mayoritaria al oficialismo de repente, de manera inconstitucional, rompe los preceptos constitucionales e impone una Corte Suprema de Justicia y juezas, magistrados en función de una línea oficial desde el órgano ejecutivo y también rompe la autonomía del Ministerio Público y eso genera una situación que también el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República responde también al órgano ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? De que ahora los grupos de poder que controlan Casa Presidencial controlan a jueces, controlan a magistrados, controlan a fiscales. Entonces, yo voy a ser detenida por la policía de la presidencia, que responde a la presidencia. Yo voy a ser juzgada por jueces y juezas que responden a las decisiones de la presidencia. Llevarán un proceso en contra mía por parte de la fiscalía que responde a los intereses de la presidencia. Y si quiero pedir un caso, llevar un recurso de amparo y quiero plantear una inconstitucionalidad en procesos que se llevan en contra mía, tengo que recurrir a una Corte Suprema de Justicia que también responde a los intereses de Casa Presidencial. Entonces, esa división de poderes, esa independencia judicial, constitucionalmente hablando, se ha roto en El Salvador y no existe. ¿Cómo eso afecta a las mujeres en particular? La Constitución de la República habla de igualdad y que tenemos derechos todos a iguales derechos sin discriminación en razón de nuestro sexo, por ejemplo. Sin embargo, hay una situación que marca una diferencia. Siempre las mujeres hemos vivido circunstancias de discriminación, circunstancias de violencia estructural, cultural, violencia directa por décadas en nuestro país. Sin embargo, habíamos logrado tener, por ejemplo, una legislación y un sistema de protección a los derechos humanos contra la violencia que había resultado efectiva y poco a poco se iban ganando mayores pasos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres seguimos viviendo ese tipo de violencia, pero diferente ahora en el sentido que esa violencia es ejercida desde el Estado y es una violencia ejercida desde su máxima expresión, que es la presidencia de la República. Entonces, decirle a una mujer prostituta porque ha ejercido su derecho a la libertad de expresión y ha manifestado en Twitter, en Facebook, en una conferencia de prensa que está en desacuerdo con decisiones que la presidencia está tomando en contra de derechos humanos, le agencia a esa mujer una serie de elementos, epítetos, señalamientos, persecución, agresiones que se van transformando en una política de Estado contra mujeres activistas.
y buscan escarmentarnos, buscan a través de casos ejemplarizantes demostrar de que cualquier mujer que alce su voz a través de cualquier vía sufrirá situaciones como las sufridas por Daniela Genovés y Berta María de León, por ejemplo. Daniela Genovés fue acosada por una youtuber que empezó a expresar públicamente en transmisión en línea en Facebook argumentos amenazantes y estigmatizantes con respecto a su cuerpo. Y ella ocupó la legislación que favorece a los derechos de las mujeres, que nos protege contra ese tipo de acciones a partir de ser una mujer de activismo político. El tipo actualmente, Roberto Silva, hay que llamarlo por su nombre, está guardando prisión, pero se resisten las autoridades a remitirlo a los centros penitenciarios donde todo preso tiene que ir si está cumpliendo un proceso determinado, y lo tienen de manera privilegiada en algunas instalaciones policiales donde estaría mayormente protegido. ¿Qué pasó con Daniela Genovés? Llegan grupos pandilleriles a su casa a amenazarla en esa conexión que está existiendo entre autoridades y estos grupos, y ella tuvo que salir del país, aunque el proceso sigue activo. Y en el caso de la abogada Berta María León, abogada defensora de mujeres que han sido víctimas de agresiones, de estigmatización, de criminalización por haber sufrido emergencias obstétricas, Berta María León logró, a través de la aplicación del sistema de protección a las mujeres contra la violencia, que un reconocido personaje político, que hay que llamarlo por su nombre también, Walter Araujo, fuese vetado de su candidatura para una diputación en las últimas elecciones porque él ocupó Twitter y Facebook para atacar a esta abogada y utilizando epítetos y utilizando estigmas con respecto a violencia contra la mujer. Ella se defendió y logró de que en función de la aplicación de la ley, este diputado fuera vetado para ejercer esa diputación. ¿Qué es lo que sucede? Ahora que todo está controlado, que todas las estructuras del Estado las controlan los grupos de poder que controlan Casa Presidencial, se revierte esto contra la abogada Berta María León, y ahora la fiscalía de ellos genera un proceso en contra de la abogada para perseguirla ya por razones políticas, utilizando esa estructura para vengarse por parte de este personaje político que ahora tiene una fiscalía favorable al grupo de poder que él representa y que él promueve. Dicho esto, en pocas palabras, lo que está sucediendo es que las mujeres, y sobre todo las mujeres activistas políticas, las mujeres defensoras de derechos humanos, las periodistas mujeres y las periodistas mujeres feministas están sufriendo desde una política de Estado una situación permanente de acoso, agresión y violencia con el objetivo de callarlas en un avance autocrático y autoritario del estado de gobierno actual. Termino con decir que a pesar de todo hay esperanza. Ayer tuvimos la noticia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia en favor del caso de Manuela, una joven que murió por una emergencia obstétrica y que fue criminalizada, guardó prisión por haber sufrido una situación de emergencia obstétrica, y representa Manuela a más de 150 mujeres que son criminalizadas por sufrir esta situación en un país conservador y en un país altamente criminalizador con respecto al tema de las mujeres que no quieren tener hijos y que son víctimas incluso de violaciones, y aún así se les criminaliza a ellas cuando enfrentan una emergencia obstétrica y no a sus violadores y a sus agresores. Este es el contexto general del que tendríamos que hablar con respecto a El Salvador. Muchísimas gracias a la periodista Cecilia Medrano. Muchísimas gracias por ponernos en contexto. Lo que nos está describiendo realmente es una ausencia de Estado de Derecho, literal, y que además, a pesar de que hemos tenido las mujeres luchas constantes para ganar poco a poco algunos derechos que no han sido dádivas por ningún gobierno ni ningún Estado en ninguno de nuestros países de la región, lo hemos hecho teniendo mártires
y que ahora, por un gobierno totalitarista que secuestra realmente un Estado, entonces se ven disminuidos nuestros derechos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente panelista, nuestra siguiente persona que va a disertar con nosotros, y nos referimos a Azucena Ortiz, que es la directora ejecutiva del movimiento Las Mélidas. Azucena, es como siempre también un placer escucharles desde su movimiento, su perspectiva en relación a lo que aqueja a las mujeres salvadoreñas. El escenario es suyo. Gracias. Decirles de que nosotras como organización de mujeres, de igual manera que todas las que desarrollamos un activismo feminista acá en El Salvador, nos encontramos bastante preocupadas precisamente por el contexto político en que nos encontramos en este momento en nuestro país. Consideramos de que hemos retrocedido en democracia. Hemos perdido, hemos perdido sistemáticamente nuestros derechos. Vea, ¿por qué? Porque ahora tenemos, vea, al frente un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, vea, que ha cooptado así los otros poderes estatales. Vea, entonces esto ha hecho a que haya una pérdida, vea, de la división de poderes, pero también una pérdida del Estado de los Derechos para la población en general y particularmente para las mujeres. Vea, tenemos un gobierno dictatorial, vea, un gobierno que está implantando un sistema misógino, vea, un sistema autoritario, un sistema machista altamente patriarcal, vea, que lo está reforzando, un gobierno que descalifica, vea, y desconoce el trabajo que estamos ejecutando los movimientos de mujeres en defensa de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres en nuestro país. Vea, tenemos aquí la pérdida de muchos derechos que habíamos ganado en años anteriores en la construcción de esa democracia. Se están violentando, ¿vea? Y se está llevando a cabo la violencia estatal, ¿vea? Donde a las organizaciones sociales y organizaciones feministas que estamos precisamente contribuyendo para llevar programas de desarrollo para las mujeres, potenciar las capacidades de las mujeres, desarrollar sus autonomías, estamos siendo criminalizadas. Y ejemplo de ello, vea el reciente allanamiento que nosotras tuvimos, vea, la semana pasada, donde se presentó la Fiscalía General de la República con un buen contingente de policías, vea, que se tomaron las afueras de ahí de nuestra oficina, y otro grupo de policías entró a las instalaciones, vea, privando de libertad momentánea a todas las compañeras que laboran en esta oficina, ya que fueron retiradas de sus sitios de trabajo y concentradas en sala, vea, hasta que el operativo permaneció durante 19 horas. Vea, ellos procedieron de manera abusiva, vea, a retirar material informativo relacionado a la contabilidad, vea, que respalda la ejecución del proyecto que tuvimos con el Ministerio de Educación relacionado a la alfabetización para mujeres, jóvenes y adultas que estaban en un estado de analfabetismo. Entonces, ese derecho que tenemos nosotros a defender derechos, a contribuir para que las mujeres vayan mejorando su condición, su posición, vea, su economía también, ese derecho que tenemos nosotras
a defender esos derechos y a facilitar esos recursos a las mujeres para que puedan ellas también poder alcanzar esas autonomías, por ahorita con el gobierno que está, se ve, vean, de que nos criminaliza por el hecho de defender ese derecho. Entonces, para nosotras es bien preocupante porque realmente todos los espacios de participación ciudadana que habíamos logrado se están cerrando. ¿Verdad? Se está cerrando también la posibilidad de movilizarse, de expresarse libremente. ¿Verdad? Se está cerrando también todo aquel espacio, ¿verdad?, que nos posibilita a nosotras poder desarrollar un trabajo, ¿verdad?, para que estas mujeres puedan vivir, ¿verdad?, en paz, en igualdad, con justicia, ¿verdad? Porque el hecho de protestar ante una situación de represión, ¿verdad?, por parte del Estado, ante una represión, ante una situación de detención a defensores de derechos en el tema ambiental, en el tema por denunciar los feminicidios contra las mujeres, seguimos, ¿verdad?, y somos señaladas, criminalizadas y somos descalificadas por el trabajo que a diario realizamos en este país en función de las y de los grupos de mujeres más vulnerables en este país. ¿Verdad? Nos preocupan esos niveles de violencia donde aún los feminicidios permanecen constantemente, ¿verdad?, donde también hay muchas mujeres, sobre todo jóvenes, desaparecidas, ¿verdad? Nos preocupa bastante el hallazgo de esas fosas comunes y clandestinas donde claramente se encuentran cadáveres de mujeres que anteriormente habían sido privadas de libertad y posteriormente han aparecido asesinadas. Es una inseguridad que vivimos las mujeres aquí, porque el Estado no está protegiendo ese derecho que tenemos a vivir seguras en este país. Entonces, consideramos de que se está incrementando, ¿verdad?, esa persecución política contra aquellas organizaciones, contra aquellas ONGs que estamos siendo voz crítica, ¿verdad?, ante esas políticas neoliberales, ante esas políticas represivas, ante esas políticas que nos quieren coartar nuestro derecho a expresarnos libremente, a defender nuestros derechos y a denunciar todo ese sistema de opresión, de terror, ¿verdad?, todo ese sistema de complicidad que tienen los agresores para efecto de violentar y vulnerar, ¿verdad?, la vida de las mujeres en este país. Solamente. Muchísimas gracias. Quiero rescatar de su disertación 3 elementos. Uno es el tema de menoscabar la posibilidad de acción de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones de mujeres. Por otro lado, el elemento de los feminicidios y esas fosas comunes que es sumamente peligroso, ¿verdad? Y sobre todo cuando han sido mujeres, según sus propias palabras, que han sido detenidas, privadas de su libertad y que luego aparecen asesinadas. Eso nos dice directamente que es asesinato gestado desde el Estado, ¿verdad? Entonces eso es sumamente peligroso. Y por otro lado, ese encierro, ese cerco que se le está haciendo también de movilidad a la sociedad civil para hacer las denuncias correspondientes. Entonces son elementos que hay que seguir señalando a nivel, sobre todo a nivel internacional, con todos los recursos que se requieran para que se le ponga atención y de alguna forma las organizaciones de mujeres tengan un poquito más de movilidad, pero más que movilidad, esa acción social que se requiere en el ámbito de la denuncia. Muchísimas gracias
por su disertación. Instamos de nuevo a las compañeras y compañeros que están con nosotros hoy a que hagan las preguntas a través del chat, o si no, al terminar podrían abrir sus micrófonos. Solo les rogamos que sus preguntas sean puntuales, ¿verdad? Hay un sector de la sociedad que siempre ha estado al lado de las luchas y la reivindicación de derechos sociales, la reivindicación de derechos humanos, y nos referimos a los sectores de fe. Y es así como hoy tenemos con nosotros al padre Carlos San Martín. Sí, es así, ¿verdad? San Martín. Desde siempre se supo que iba a ser padre. Y en ese sentido agradecemos infinitamente también que esté con nosotros y nos regale su perspectiva sobre este particular. El escenario es suyo y los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todas y todos. Y bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Ya lo comentaba Celia y Azucena, ¿verdad? Vivimos tiempos bien complicados en El Salvador en la defensa de los derechos humanos. El proceso que ya detallaba Celia de deterioro o de control por parte de Presidencia de todos los contrapesos que pudiera haber a nivel estatal están totalmente ya copados, ¿verdad? Y en estos momentos, bueno, pues la estrategia está ya llevando a intentar controlar por completo toda voz crítica, toda capacidad de denuncia, todo espacio de organización que pueda pensar diferente, levantar una denuncia, ser voz crítica ante todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Tenemos ahora la famosa ley de agentes extranjeros, que no es un momento aislado, ¿verdad? Una cosa aislada, es fruto de todo este proceso que viene acelerándose de control absoluto, de querer eliminar cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de crítica concreta a lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Ante el plan es claro de querer imponer un pensamiento hegemónico, único, y hay se cerró el micrófono, padre. Se cerró el micrófono. pues resulta incómodo para el gobierno. Es evidente que hay una claridad de querer erradicar la capacidad de organización que tienen ahora la sociedad civil. Con las últimas marchas que se hicieron en septiembre, octubre, yo creo que ha tomado conciencia el gobierno de la capacidad de organización y de respuesta que puede tener la población salvadoreña, y el reto ahora o el plan es acabar con cualquier organización y cualquier espacio de participación que pueda visibilizar la situación de vulneración de derechos humanos. Promueven la ley como si fuera por transparencia, por si fuera por un control para evitar amenazas a la soberanía nacional, pero todo es un discurso claramente manipulado, porque a nivel de transparencia el gobierno sabe perfectamente, porque así lo tenemos ya mandatado todas las organizaciones, de quién recibimos el dinero, qué uso hay que hacer, está totalmente monitoreado y explicado, informado el uso de cada dinero que se recibe. La intención es cerrar todo tipo de capacidad organizativa, y la ley tiene una claridad de dar un paso más y poder cerrar organizaciones concretas que no quieran escuchar o que no quieran que sigan presentes en el país. Evidentemente, todas las organizaciones que trabajamos en derechos humanos, que defendemos políticas progresistas, que buscamos que haya cambio en el país desde un enfoque de derechos, de género y de paz, eso hoy al gobierno le resulta
incómodo, ¿verdad? Hay una claridad de criminalizar todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Uno va viendo el discurso gubernamental y hay una invisibilización de todos los problemas que tengan que ver con el acceso a derechos. Ya han comentado las compañeras cómo se ha ido deteriorando también toda la situación de derechos de las mujeres, tanto en el discurso, la criminalización, la estigmatización. Es totalmente evidente los pasos que se van dando y hay una claridad de evitar que hablar de derechos humanos siga siendo fuerte en el país. Entonces, hoy el derecho de libertad de expresión, de organización, están fuertemente amenazados en el país y es una forma también concreta de seguir invisibilizando el militarismo, los feminicidios, las desapariciones, la privatización del agua, es decir, todo lo que pueda ser una defensa de accesos de derechos a la población se quiere ir erradicando. Y yo creo que tenemos que tener un grito claro, una voz fuerte como sociedad civil de no permitirlo, ¿verdad? Hoy hablar de derechos humanos resulta sospechoso. Ya no hay presunción de inocencia, sino que hay presunción de culpabilidad. Si criticas al gobierno, hay sospecha de que eres culpable de algo, de que te financia alguien oscuro, de que buscas algún interés particular. La criminalización, la estigmatización de organizaciones y de defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente de derechos políticos, de organización, de participación de las mujeres, son voces o espacios que se quieren poner bajo sospecha, criminalizar, y hay un acoso tremendo, ¿no? El uso, por ejemplo, de la tecnología digital para control de la población, control de los espacios organizativos, control de cualquier proceso de crítica que pueda haber, es brutal, ¿no? Uso de drones en las marchas, fotografías, acoso a través de las redes de cualquier defensor y defensora de derechos humanos. Tenemos ya que estar evitando en cualquier espacio de reunión tener los móviles o los celulares o tener espacios que puedan resultar una herramienta de espionaje, ¿verdad? Bueno, tenemos ya también la denuncia clara de cómo, bueno, pues se está espiando y vulnerando los derechos de libertad de expresión pues a la prensa y a diferentes organizaciones sociales. O sea, yo creo que estamos en un momento crítico como país de ir deteriorando ya no solamente el Estado de Derecho, sino también cualquier posibilidad de organización, de pensamiento diferente, de libertad de expresión, de poder ser críticos y de visibilizar tantas vulneraciones que se están dando. Y creo que ahí tenemos que tener una palabra cada vez más firme y fuerte, y es importante también el apoyo internacional para no dejar de alzar la voz y de seguir comunicando lo que está pasando, ¿verdad? Por más que el gobierno, con un exceso de uso abusivo de los medios de comunicación y de los instrumentos del Estado para llegar a la población, bueno, pues por más que invisibilicen y por más que quieran estigmatizar, poner bajo sospecha, utilizar lenguaje negativo, ¿verdad? O de fachada, organizaciones fantasma, organizaciones que quieren dañar el país, todo ese discurso tenemos que mantenernos firmes en defender derechos, hablar con la verdad y, bueno, como decías antes, bueno, pues también como sacerdote o religioso, pues también recuperar ese grito fuerte que fue Monseñor Romero, una voz clara, nítida de la verdad, de transparencia, de defensa de los derechos humanos, de igualdad. Necesitamos recuperar también
ese mensaje, esa fuerza, esa vitalidad que tuvo la sociedad salvadoreña, no solamente las iglesias, sino la sociedad salvadoreña en tiempos difíciles para defender una sociedad de derechos, una sociedad democrática que no podemos dejar que vaya para atrás, ¿no? Muchísimas gracias, Padre Carlos San Martín. Muchísimas gracias por su disertación. Igual, la ley de agentes extranjeros, como bien decía usted, y lo que hemos tratado de recoger, es que lo que busca es ahogar, asfixiar a todas las organizaciones de manera que no tengan movilidad alguna, porque bien se sabe que de alguna forma se requiere la parte económica para una efectiva movilidad social y sobre todo para hacer las denuncias correspondientes. Una preguntita para los tres, y una vez nos han puesto en perspectiva qué es lo que está ocurriendo, ¿cuáles son esas acciones que de su propia impresión pueden desarrollarse o seguirse haciendo para seguir dando la lucha? Porque el panorama es sombrío, el panorama sobre todo cuando existe una total ausencia de derechos, una total complicidad en los estados, pero sobre todo en cada uno de esos elementos que deben tener en el gobierno y que están a disposición para hacer efectivamente el hecho de seguir persiguiendo a la gente, quitarle los derechos ya adquiridos. ¿Cuáles son esas acciones que ustedes todavía ven que pueden desarrollarse, que pueden hacerse? Y para eso podríamos comenzar de nuevo con la periodista Cecilia Medrano, luego con el padre Carlos San Martín y por último con la compañera de la Asociación de las Mujeres Mélidas, Ana Amaya. Yo creo que lo primero, Katy, es seguir trabajando con la frente en alto y con dignidad, con la dignidad que nos ha caracterizado siempre. Creo que el ejemplo de Azucena es el que debemos de seguir todas. Las Mélidas han sido acusadas, señaladas, han estado en una especie de pantomima en la Asamblea Legislativa con una comisión especial que tiene un claro sesgo político, que no está investigando realmente posibles hechos de corrupción por gestiones anteriores llevadas a cabo por diferentes ONGs, porque es claro que no investiga a ONGs que han pertenecido y han sido formadas por diputados, por diputadas y por dirigentes políticos de sus aliados, como por ejemplo el partido político Gana. No investigan a las ONGs de sus aliados, ni siquiera quieren hablar cuando han llegado a esa comisión a señalarse a diputados que ahora son sus alianzas principales, y ni siquiera quieren hablar de aquellos funcionarios que fueron funcionarios en gestiones anteriores y estarían siendo señalados en hechos de corrupción actualmente. Entonces, el sesgo político de esta comisión es claro y no se está tratando de garantizar transparencia en la acción pública y en las organizaciones de sociedad civil, sino que se está persiguiendo a organizaciones que simplemente se les ha querido vincular, amarrar, encadenar como opositoras políticas por el hecho de ser organizaciones que defienden derechos durante toda su vida desde su creación. Entonces, lo primero es seguir el ejemplo de Azucena, seguir el ejemplo de las organizaciones que son allanadas, que son perseguidas, que son estigmatizadas, que son señalizadas para poder ocultar un régimen cada vez más claro en su naturaleza autocrática, cleptocrática y autocrática. Van en esos conjuntos invisibilizando el derecho de las mujeres y golpeando de manera doble y de manera triple a aquellas mujeres que accionan políticamente como activistas políticas, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y toda aquella que le señale este tipo
de verdades. Creo que es el primer paso. El segundo es no soltarnos. El segundo es que cada grupo de mujeres que está siendo atacada, independientemente de nuestras diferencias, seamos capaces de actuar conjuntamente. Por supuesto que tenemos diferencias, pero como mujeres tenemos la capacidad de convertir esas diferencias y esa diversidad en nuestra principal fortaleza y no en nuestra debilidad. Y creo que es el segundo paso. Y el tercero, estoy convencida que el señalamiento internacional, independientemente del discurso oficial, sí hace mella y puede detener acciones como las que están sucediendo en contra de las organizaciones de mujeres. Creo que no debemos de olvidar que tenemos mujeres presas políticas, Violeta Mengíbar, Erlinda Handal, exfuncionarias de gobierno, y entender y hacer entender a la comunidad internacional que no se está llevando un proceso transparente, no se está garantizando independencia judicial, que lo que menos importa en el apresamiento de estas mujeres es que si tienen o no responsabilidad en hechos que pudiesen investigarse relacionados a una gestión que pudo haber cometido hechos de corrupción en el pasado. Lo que menos les importa en este proceso judicial por el cual han apresado a estas dos exfuncionarias es la verdad. Lo que es un claro signo de aleccionamiento y escarmiento político. Ya ha dicho un alto funcionario de Casa Presidencial con respecto a los allanamientos sufridos la semana pasada para varias organizaciones de que van a haber apresamientos. Imagínense, un funcionario de gobierno de Casa Presidencial es el que anuncia que van a haber detenciones por hechos que deberían de ser de competencia exclusiva del Ministerio Público y del sistema judicial. Entonces, creo que es eso lo que hay que desnudar, evidenciar, no soltarnos, hacer que todas las mujeres sepamos que si nos pasa algo, reaccionaremos otras mujeres afuera y dentro de las fronteras, manejar con dignidad y continuar nuestro trabajo con la frente en alto, porque no tenemos nada que deber más que debernos a nuestras causas que siempre hemos sostenido. Y tercero, mantener y evidenciar este corte autoritario y el manejo político que tiene de fondo estas acciones. No permitir que a nivel internacional actores puedan confundirse sobre el discurso de que lo que está pasando es que hay una acción judicial en contra de organizaciones que estuvieron vinculadas con un hecho de corrupción y se está investigando. Ese es el disfraz, pero lo que hay evidente es una persecución política contra mujeres, contra organizaciones que no somos opositoras políticas, no es esa nuestra naturaleza, sino que somos defensoras de derechos. Muchísimas gracias de nuevo, la periodista Celia Medrano. Muchísimas gracias de nuevo. Señalaba unos elementos que yo creo que es válido recoger, sobre todo para que los nuevos, las personas que van a disertar ahora mismo con la misma pregunta, no caigamos en repetirlo, ¿verdad? Dice seguir trabajando, ¿verdad? Con la dignidad, no cansarse es el lema, ¿verdad? Seguir haciendo lo propio. Por otro lado, el llamado a la unidad de acción, sobre todo en este particular, que si bien es cierto, las organizaciones podrían tener algunas diferencias, pero esto es un punto que nos llama un poco a la unidad y hacer acciones conjuntas. Otro elemento es evidenciar a nivel internacional y con los organismos internacionales la falta de derechos en el territorio nacional. Ahora le vamos a dar el paso al padre Carlos San Martín con la misma interrogante, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones que desde los organismos de fe se pueden seguir desarrollando, se pueden seguir haciendo para un poco mitigar esta opresión que se está generando desde el Estado salvadoreño? Bueno, yo creo que iría en la misma línea, ¿verdad? Yo creo que sí es clave ante tanto acoso, ante tanta criminalización, ante el desgaste que ocasiona toda esta acción de gobierno, ¿verdad? Y el desánimo que genera el que se vaya viendo los pasos atrás que se están dando de conquistas que costó mucho lograr, ¿verdad? Creo que es importante, como decía Celia, seguir trabajando.
es decir, mantener firmeza y fuerza, es decir, la gran capacidad que las organizaciones podemos mostrar es el trabajo con la gente. Al final, siempre ha sido trabajar con la población y generar cambios y buscar bueno, pues que el acceso a derechos sea cada vez más universal en el país, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir trabajando, visibilizando este esfuerzo. Creo que es fundamental. Y claro, el cohesionarnos, creo que una de las debilidades que podemos tener y de lo que se puede estar aprovechando también la dinámica gubernamental es que el movimiento social, las iglesias, la sociedad civil estamos fragmentados. Es decir, por sospechas, por desconfianzas, por heridas, por diferencias. También lo decía Celia, ¿verdad? Es el momento también de, a pesar de estas diferencias, unirnos, no soltarnos. Y creo que un reto grande sería lograr que realmente haya una cohesión de la mayor cantidad de espacios organizativos de diferente índole que nos podamos acuerpar y podamos caminar juntos y hacer frente a esta situación de acoso y de buscar la eliminación de todo lo que resulta crítico e incómodo, ¿verdad? Creo que tenemos una tarea grande, el ver cómo poder crear espacios también de acuerpamiento cada vez más amplios como sociedad civil. Se corre el riesgo de que ante determinadas acusaciones, ante determinado tipo de señalamientos del gobierno, caigamos en, bueno, pues nos apartamos de a este que está señalado o a estos o estas que dicen esto o lo otro y de repente calculando que a mí no me toque, ¿verdad? Cometeríamos un error gravísimo porque si algo tenemos claro en el país, yo creo, es que esto es expansivo. Esto es un camino que no va a detenerse. Es decir, estar calculando ahora a mí no me toca y va hacia otros es absurdo porque el rodillo nos va a ir agarrando a todos. Y yo creo que hay una parte estratégica del gobierno también de querer hacer señalamientos puntuales, concretos, no solamente de organizaciones, de personas, de instituciones, sino de temáticas, ¿verdad? Como para decir, bueno, pues ahí, si me aparto de eso, puedo seguir funcionando, no voy a tener problemas, ¿verdad? Y convertirnos en brazo ejecutor asistencial del gobierno, ¿verdad? Quitando toda la parte crítica y de denuncia. Cometeríamos un grave error. Yo creo que tenemos que acuerparnos, defendernos, dialogar mucho para generar también esos espacios de acuerpamiento y de solidaridad y de fuerza de la sociedad civil que más allá de planteamientos políticos, religiosos, ideológicos que podamos tener, nos une el defender un Estado de Derecho, defender la democracia, defender los derechos que queremos como país, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental. Creo también, aunque realmente a veces uno no sabe la receta, ¿verdad? Creo que también hay que seguir manteniendo la mano extendida y la capacidad de diálogo con el gobierno, con las instituciones. Es decir, sin perder nuestra posición crítica, sin dejar de decir la verdad, pero también desde esa clave propositiva de qué proponemos, de qué buscamos, de qué queremos y que no tiene nada que ver con lo que a veces se quiere decir que buscamos, ¿verdad? Yo creo que ese también, generar puentes con la institucionalidad sin perder nuestra identidad y sin perder nuestro posicionamiento, creo que también es importante porque necesitamos y lo que queremos eso es un país en el que se pueda proponer, dialogar, construir desde la diversidad, desde la pluralidad y desde un enfoque de derechos y de género, ¿verdad?
Creo que por ahí sería lo fundamental. Y también me uno a, creo que es fundamental también el generar espacios de acuerpamiento, de apoyo y de visibilización a nivel internacional, para que realmente la estrategia gubernamental de ir acallando, de ir invisibilizando, no tenga éxito. Y creo que el factor internacional, tanto las diplomacias como medios internacionales, organismos internacionales de derechos, creo que también estar cohesionados y acuerpándonos, creo que también es un elemento clave. Muchísimas gracias, padre Carlos San Martín. Usted nos regala una analogía muy buena, sobre todo en el sentido de que, si bien es cierto, el Estado y el gobierno quieren ensuciar algunas organizaciones, organismos de fe, con decir, en el ámbito de la duda sobre algunos actos, ¿verdad? Entonces no me voy a unir con ellos, pero entonces es ahí donde en este punto precisamente se requiere la cohesión, ¿verdad? De todos los actores, y más aún esa capacidad de diálogo, porque como no tenemos alternativa por ahora, tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para dialogar, aun y cuando conocemos, sin perder de todas maneras nuestra capacidad de lucha en las calles y todo lo demás, y además el hecho de recurrir a los organismos internacionales, yo creo que eso va a ser válido, porque si bien es cierto, no existen algunas cuestiones, sanciones jurídicas en torno a los estados, pero sí existen unas sanciones morales que a la larga cobran muchísima fuerza y desgastan sistemas como estos, en los cuales un gobierno quiere tener la totalidad de la razón y seguir haciendo lo que desea con el pueblo y la población en general. Queremos saludar ahí. Un detallito que sí se me pasaba también, y en clave también un poco de organizaciones de fe, también creo que sería importante no caer en el juego del uso religioso que hace el gobierno, ¿verdad? El día de oración, la oración de ciertos líderes religiosos en la asamblea, el uso del simbolismo religioso que ha hecho el presidente en muchos momentos, creo que también corremos el riesgo de, este favorece lo religioso, ¿verdad? Y en una sociedad como la salvadoreña, que es eminentemente religiosa, muy plural en expresiones religiosas, siempre en su mayoría de ámbito cristiano, ¿verdad? Pero podemos caer en el juego de legitimar ciertas actitudes desde una visión religiosa ingenua, ¿verdad? Creo que recuperar la laicidad, que no tiene que ver con ir contra los religiosos, sino la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, creo que es importante también en el país, y que ahí nos unamos tanto organizaciones basadas en la fe como organizaciones sociales en intentar no caer en ese juego o dejar invisibilizada esa manipulación de lo religioso que tiene el discurso gubernamental. Muchísimas gracias. Y es el hecho de tocar esas fibras de fe, esas fibras de la espiritualidad de una población para entonces socavar los derechos también de esa misma población. O sea, volvemos de nuevo a un colonialismo, una colonización horrenda, ¿verdad? Que la historia ya recoge, que no ha surtido buenos efectos en nuestros países de la región. Aprovechamos la oportunidad para decir a Iris Batén, Ligia Díaz, que están ahí en el chat, muchísimas gracias. También está con nosotros María Elena Guerra, que es de Alianza América. Queremos contarle que también Latinas en Poder pertenecemos a esta organización, a esta red de organizaciones Alianza América, que está con nosotros. Aquí vamos a leer algunas preguntas por cuestión de tiempo. Vamos a darle paso de una vez a la compañera Susana Ortiz para que responda la misma pregunta, unos 2 minutos más en ese sentido, y luego vamos a dar lectura a 2 o 3 preguntas que tenemos aquí por factor de tiempo. Compañera Susana Ortiz, le escuchamos.
Sí, aquí está, estoy viendo yo de que es importante de que como movimiento social, movimiento feminista, vea, nos fortalezcamos y no nos paralicemos en nuestro actuar, porque sabemos, estamos suficientemente empoderadas y sabemos que gozamos de derechos, derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia. Vea. Además, también es importante de visibilizar nuestro trabajo que a diario desarrollamos con los grupos de los liderazgos de mujeres que se encuentran en las diferentes comunidades con las que trabajamos. Vea, fortalecer esa organización para que estos liderazgos también se conviertan en factores creativos para la defensa de sus propios derechos también. Vea. Es importante el fortalecimiento de ese movimiento social, ¿vea? Así como también trabajar en función de motivar el acompañamiento de la solidaridad de los pueblos a nivel internacional en la justa lucha que mantenemos aquí en nuestro país por la defensa de nuestros derechos, de las libertades, ¿vea? Y de la democracia también. De igual forma, ¿vea? Trabajar en función de cambiar esa narrativa de terror, de acoso, ¿vea? Que el Estado a través del gobierno está desarrollando en función de criminalizarnos a nosotras, ¿vea? Las mujeres, las organizaciones que estamos realmente comprometidas con los derechos, con la defensa de los derechos humanos de este pueblo. Solamente. Muchísimas gracias. Aquí tenemos algunas interrogantes en el chat. Yo creo que vale la pena que le demos un poco más de tiempo en ese sentido. Por ejemplo, pregunta María Elsa Guerra, pregunta que en el marco de ese miedo, ese terror generado por un gobierno ante sus ciudadanos, ¿cómo se puede actuar para generar un trabajo de defensa de derechos? Porque si bien es cierto, han habido desapariciones de mujeres, han habido asesinatos de mujeres, se está acercando mucho a la sociedad civil en relación a asfixiarla sin recursos económicos, todavía un allanamiento que no tiene razón de ser para una organización de mujeres. Entonces, ¿cómo se genera entonces un trabajo de defensa de derechos en ese sentido, teniendo ese panorama? Tal vez Celia Medrano nos puede ayudar a responder esa pregunta. Yo la hilvanaría, Katy, con la que hace Iris. Pienso que puede ser una misma pregunta, hilvanándola con María Elsa. Creo que ya la respondimos en las 3 intervenciones anteriores. Yo lo resumiría más bien. Creo que hay que continuar trabajando, hay que continuar señalando de que aquí no es un tema de justicia y no es un tema de lucha contra la corrupción, es un tema de instrumentalizar la lucha contra la corrupción, manipulándola políticamente para golpear y atacar a organizaciones que defienden derechos y que se han mantenido en pie señalando una tendencia autoritaria de esta actual gestión gubernamental y han señalado los peligros de la centralización de poder y haberle dado más poder a quien ya tenía poder y cómo esto está siendo aprovechado para centralizarlo todo, para controlarlo todo y con eso cerrar espacios de la poca institucionalidad democrática que ya habíamos ganado. Y ahora estamos en una situación donde tenemos que volver a pelear por lo que ya habíamos ganado, por lo que considerábamos que ya estaba ganado y no teníamos que volver a pelear por ello. Tenemos que unirnos para no permitir que se nos quite los avances que ya habíamos alcanzado. Y Padre San Martín lo dice de una manera muy fuerte. Si pensamos
que no nos caerá a nosotros en determinado momento esta ola de persecución política si nos portamos bien, entre comillas, estamos cometiendo un grave error. Yo en lo personal, en mi trayectoria profesional también, poco he tenido que ver con las Mélidas, poco me he relacionado con esta organización de mujeres, pero en esta conferencia de prensa no podías dudar en estar presente y me quedo convencida de que se ha hecho lo correcto al escuchar a Azucena en su dignidad y en su manera de plantear, aquí estoy, doy la cara, estoy con la frente en alto y estoy dando esta lucha. No podemos dejarla sola y no podemos cometer el error de pensar de que estaremos salvados si no nos relacionamos con aquellas organizaciones que quizás alguien pudo en algún momento tener alguna diferencia en el pasado, pero ahora las circunstancias nos obligan, vuelvo a decir, la consigna es no soltarnos. Entonces, creo de que eso es una respuesta y en la medida de que estemos más coordinados en la acción, no hablo de una unidad romántica en donde desaparezcan todas nuestras diferencias, estoy hablando de nuestra capacidad política de actuar conjuntamente sobre la base de principios mucho más allá que lo que defendamos cada una de nosotras. Tenemos que encontrar más lo que nos une en estos momentos y cómo enfrentar a alguien que ocupa el poder para atacarnos y abusa del poder para atacarnos y ocupa como una serie de imágenes religiosas, de fe, de política, de odio, de ideología de género, si lo queremos llamar así, también se cuidan mucho de no evidenciarse en su misoginia, en su cobardía de atacar a las mujeres por ser mujeres. Y creo que en la medida que tengamos la capacidad de conjuntamente atacar y responder frente a esto, actuando con coordinación y unidad, daremos una respuesta más eficaz que permita también a la comunidad internacional, a los que están dando seguimiento a estos temas, de tener el panorama claro de dónde optar y no permitir que los mensajes que nos confunden puedan encontrar terreno fértil, porque muy fácil es confundir a muchos de decir que lo que se está haciendo es atacando a una serie de organizaciones corruptas a través del sistema judicial. ¿Cuál sistema judicial? Si lo controlan ellos a partir de un golpe al órgano judicial que lo desarmó en su independencia y en la garantía de integridad judicial. En la medida que tengamos capacidad de explicar esto y de hacer entender a los demás que lo que es una trampa política con objetivos políticos para acallar voces disidentes, en esa medida avanzaremos y ganaremos terreno juntos, para todas. Muchísimas gracias de nuevo. A los tres panelistas, infinito agradecimiento. Sabemos que no hemos pasado el tiempo, pero es que el tema, la situación lo amerita. De hecho, si les pedimos un favor de quedarnos un poquitito más, ¿verdad? Le voy a dar paso a Nixa en esta segunda parte. Por mi parte, ha sido un proceso hoy una jornada fundamental de aprendizaje viniendo desde ustedes que están viviendo en carne propia el día a día lo que ocurre en su país. Estamos hablando de un aprendiz de dictador, de que lo que busca siempre es socavar los derechos humanos en totalidad y sobre todo enfatizando esos derechos ya adquiridos de las mujeres. O sea, lo que falta por hacer es mucho, pero si bien es cierto, encantan los ánimos y sobre todo ese espíritu que nace, que se fortalece en relación a buscar la unidad y sobre todo la unidad de acción en este particular en contra de un sistema muy bien orquestado, muy bien establecido para socavar los derechos de los seres humanos como tal. Nixa, muchísimas gracias y el escenario es tuyo. Un abrazo para todos y todas. Sí, seguimos acá. Muchas gracias, Katy. La compañera Carla de Fundemusa quería hacer una conclusión del proceso y queríamos también abrir el espacio, una vez ella hace la conclusión,
Para las personas que quieran abrir el micrófono y quieran hacer preguntas adicionales, tenemos par de periodistas que están acá también, que quizás pueden hacer algunas preguntas, uno de Nueva York, otro de Washington, que quizás estén interesados. También quería añadir lo siguiente, no sé si se han percatado que aquí ya en Estados Unidos el gobierno, el Congreso y algunos congresistas en particular han hecho un llamamiento al gobierno de Bukele en referencia, por ejemplo, a la llamada o el intento de hacer una legislación de agentes extranjeros y le dijeron y condenaron al gobierno de Bukele por intentar hacerlo. Incluso hay un congresista republicano, un congresista demócrata, ambos hicieron el pronunciamiento en el Congreso. Y lo otro que quería comentarles ya en la expresión de la violencia, a la congresista Norma Torres, ella dio declaraciones recientemente sobre el intento de asustarla, de agredirla, de violencia para asustarla a ella y a su esposo. Llegando a su casa, llegaron unas personas que parecen, dice ella, pandilleros y estaban diciéndole que les iban a cortar la cabeza y ellos están muy asustados. Sabemos que la congresista Norma Torres ha sido defensora de los derechos de las personas migrantes, defensora, ella misma es de origen guatemalteco, centroamericana, y siempre ha estado muy cerca de las comunidades latinas y las comunidades migrantes. Entonces, ella ha expresado que está atemorizada y que de hecho está durmiendo con una pistola en su cabecera, porque tiene miedo, ¿no? Y ella dice, estos son los agentes, directamente dice, son los agentes de Bukele que están tratando de hacernos tener terror también acá. Entonces a mí me parece que las declaraciones de ella fueron como importantes, ¿verdad? Y también de los congresistas de decir, mira, estas cosas no son aceptables tampoco para nosotros y sobre todo en este país donde tenemos una población centroamericana grande y sobre todo en Washington que tenemos una población, o en el área metropolitana Washington, Nueva York y California, muy grande de salvadoreños. Voy a dejar a Carla y luego podemos pasar quizás con Dashiell o Santiago o alguno de los compañeros que tengan alguna pregunta específica para los compañeros para luego ir ya cerrando el espacio. Carla. Hola, buenos días. Bueno, como muy bien lo han dicho antes las personas ponentes, tal como Celia, por ejemplo, mencionaba, hemos vivido o se ha perdido el orden constitucional, no hay un respeto a la división de poderes, ¿verdad? Todo está bajo el control y los intereses de casa presidencial. Ahora la violencia que siempre hemos vivido ahora es perpetrada por parte del Estado o es cometida con su aquiescencia. Vivimos en definitiva bajo un gobierno autoritario y represor. También azucena, tal como mencionaba, la persecución política que sufren mujeres defensoras de derechos humanos o toda persona que sea defensora de derechos humanos o cualquier organización que la criminalizan también y que a toda voz crítica quieren callar. También es grave los altos índices de violencia contra las mujeres, todo tipo de violencia, en particular los feminicidios, las desapariciones y los hallazgos de fosas comunes, tal como mencionaban, que es información que el gobierno quiere ocultar. No hay transparencia ni en ese ni en otros temas. Por el contrario, funcionarios del gobierno se han visto involucrados en posibles casos de corrupción. Y ese tipo de situaciones también, las persecuciones que se generan son parte de cortinas de humo que generan para desviar la atención de otras situaciones que están ocurriendo, ¿verdad? También el padre, tal como mencionaba, esa persecución y en respuesta a esa persecución o a esas situaciones que están ocurriendo por las denuncias que realizan las organizaciones, vienen a querer aprobar o a querer poner en discusión, en realidad, no sería discusión porque no hay espacios de diálogo y de discusión, simplemente imponer la aprobación de una ley que quiere también controlar a las organizaciones, limitarlas y hacer que éstas desaparezcan, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan los ojos sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Se están tomando decisiones en materia de política económica que nos afectan gravemente. Esas políticas neoliberales, por ejemplo, los asocios públicos privados,
El grave endeudamiento que tenemos como Estado ha aumentado las brechas de desigualdad, la pobreza en El Salvador, y esto en definitiva tiene un impacto diferenciado y las mujeres somos las más afectadas. La aprobación, por ejemplo, de una moneda digital, el Bitcoin, ha tenido más celebración por parte del Estado y más atención por parte del gobierno. Esa es su prioridad y no temas fundamentales como esta violencia que sufrimos las mujeres y toda la población en general. Entonces, es importante hacer un llamado y, como bien decía Celia, para que la comunidad internacional, el cuerpo diplomático y todas las organizaciones a nivel también internacional tengan claro el panorama de lo que está ocurriendo, y ante esta persecución política y las graves vulneraciones a derechos humanos hacia personas defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas también nos acompañen y se pronuncien para que esto tenga una consecuencia para el gobierno actual. Muchísimas gracias, Carla, por hacer un punteo tan cercano y de conclusión de este espacio de conferencia de prensa con las compañeras. Si alguna persona quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta directa, por favor, este es el momento. Bueno, si no tienen preguntas adicionales, yo sé que habían algunas personas que ya creo que Katy capturó la mayoría de las preguntas, o algún comentario que quieran hacer. Si no, vamos a dar entonces por concluida la conferencia de prensa. Quiero decirles tanto a Celia como a la compañera Azucena, como al padre San Martín, que estamos sumamente agradecidos por el espacio, por estar con nosotras, por informarnos, por dar a conocer lo que está pasando. Nosotras tenemos un compromiso muy grande de dar continuidad a este conversatorio para poder apoyar y acuerpar, y estamos con ustedes 100% aquí y donde quiera que haya una compañera que esté cercana a nuestro corazón. Vamos a estar también disponibles para lo que necesiten. Dice Dashel que si le paso la grabación, sí, vamos a pasar la grabación. De hecho, vamos a editarla para poderla compartir, porque antes hubo algunas conversaciones previas. Nosotras estamos a la orden, estamos súper agradecidas por su presencia, por compartir, y esto no acaba aquí, ¿verdad? Vamos a ver y vamos a trabajar colectivo para que podamos seguir haciendo más acciones concretas que puedan seguir dando a conocer lo que está pasando en El Salvador. No podemos despegarnos de El Salvador. Yo vine a este país cuando estábamos todavía en los 80, cuando todavía había guerra en El Salvador, cuando todavía había terror en El Salvador, y a mí me parece que hay muchas cosas que se parecen, lo que está ocurriendo hoy, que se parecen a lo que estaba pasando. No en la misma dimensión, por supuesto, pero por ahí van esos pasos. Entonces tenemos que estar vigilantes. Centroamérica está en un momento muy crítico. Pienso que más estallidos sociales van a ocurrir. Así que me gustaría muchísimo que pudiésemos continuar esta conversación y podamos seguir acciones en colectiva. Vamos a hablar con cada una de ustedes sobre especificidades para poder lograr algunos de estos objetivos que ustedes están planteando como acciones y como importantes. Nitza, si pudiera un minuto. Sí, por favor. Solo también en la línea de lo planteado por María Elsa y por Iris, hay dos elementos que quisiera destacar. Hay un proyecto de ley para defensoras y defensores de derechos humanos que fue archivado por la actual Asamblea Legislativa, así como también el proyecto de ley
para periodistas, que tiene un capítulo para periodistas mujeres. Creo que las organizaciones que han impulsado esto, la Asociación Salvadoreña de Periodistas y las organizaciones que conforman la Mesa para Defender Derechos, han planteado que volverán a presentar la propuesta. Si la archivaron, la vuelven a presentar porque la Asamblea Legislativa debe de asumir su rol con respecto a legislar en función de protección de derechos. Entonces, sugerir de que en esa línea también hayan esfuerzos en el sentido de que así como se ha logrado, al menos temporalmente, retroceder sobre la intencionalidad de aprobar la ley de agentes extranjeros, así se pueda presionar para garantizar una legislación protectora a defensoras y defensores de derechos humanos y protectora a la labor periodística independiente. Y hay una persona que creo que no dudo que con Azucena estaremos de acuerdo y con Padre San Martín, pero hay una persona que merece que tengamos su atención y que sepa que estamos con ella, que es la madre de los hermanos Toledo. Ellos han sido desaparecidos y tuvo que enfrentar una situación en donde por Twitter se dio cuenta de los resultados de una investigación, entre comillas, por parte de la Fiscalía General de la República y un ministro de Seguridad señalando públicamente de que los hermanos Toledo podrían tener vínculos con pandillas y con consumo de drogas y que por esa razón apuntaban estas supuestas investigaciones habían desaparecido. La madre de los hermanos Toledo ha sido una mujer muy valiente, tiene acompañamiento de organizaciones de mujeres, pero no es suficiente. Ella dio una conferencia de prensa para responderle al ministro y recibió una llamada de la psicóloga de la Fiscalía General de la República que le decía que se desistiera de dar la conferencia de prensa para responder al ministro porque obstaculizaría las investigaciones. La respuesta de ella fue: ¿qué investigación voy a obstaculizar si no sé nada? Si me he dado cuenta por televisión de que están señalando a mis hijos por droga y por relaciones con pandillas. No voy a obstaculizar algo que no conozco porque como madre de mis hijos no me han dicho nada. Y una versión oficial en la que también el ministro de Justicia planteaba de que la familia había interpuesto tardíamente la solicitud de búsqueda de los hermanos desaparecidos, lo cual se ha demostrado de manera fáctica que era falso. Por el contrario, fueron a la policía las familias para pedir que se buscaran a los muchachos desaparecidos y la respuesta fue que tenían que esperar 72 horas. Entonces, creo que el caso de la madre de los hermanos Toledo debe de ser retomado a nivel de organizaciones que trabajan en el exterior, Katy, Nitza, para reivindicar derechos de mujeres, que en este caso ella se ha convertido en una defensora de derechos humanos al llevar un caso paradigmático, lograr de que ese caso tenga un ejemplo hacia la autoridad y en función de los derechos de las mujeres en un hecho que nos duele a todos, que es la desaparición de personas, y la desaparición forzada de personas sería un avance muy fuerte en la línea de todo lo que hemos hablado. Disculpas que me tomara más tiempo, pero creo que eran elementos importantes. No. Como dicen los norteamericanos, right on target, ¿verdad? Me parece que son exactamente, ¿verdad? Estas cosas concretas las que nos ayudan también a poner mensajes y a hacer algunas comunicaciones que puedan ser también rápidas y efectivas para apoyar y defender a estas mujeres y a las mujeres en general que están en El Salvador sufriendo. Bueno, no sé si hay alguien más, si no, nos queremos despedir con muchos agradecimientos nuevamente. Comentarles que la semana que viene, el 7 de diciembre, vamos a tener un conversatorio nosotras y vamos a estarlo postulando también en las redes sociales con algunas diputadas de El Salvador en referencia a el triunfo electoral del Partido Libre, Libertad y Refundación, y los prospectos para el trabajo y la transformación de las mujeres en Honduras. Les agradezco mucho a todas y a todos por estar aquí, por acompañarnos. Que tengan una buena mañana y que tengan una buena semana. Que estén bien.
Solo decir que hay un comunicado de prensa que se va a estar difundiendo en relación a esto, ya está elaborado, ¿verdad, Nixa? Sí, se difundió. Se va a seguir difundiendo ahora mismo. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias. Adiós, agradecimiento infinito. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Buen día. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Saludos. Seguimos. Ay, también a Católicas por el Derecho a Decidir por el buen trabajo que hicieron. Muchas gracias. Perdón, lo tenía en mi cabeza y se me fue.